otro texto bíblico. Y recuerden que estamos mirando la seguridad de la salvación, en donde la palabra de Dios explícitamente lo confirma. Y no es el hombre quien lo confirma, sino la misma palabra de Dios. Y vamos a ver otro texto bíblico. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice aquí, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha. Aquí tenemos otra seguridad, porque nuestro buen pastor, el pastor de las ovejas del Antiguo Testamento y el pastor de las ovejas del Nuevo Testamento, es poderoso para guardarnos, para cuidarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así que la seguridad de la salvación nos los confirman los versículos bíblicos, que son explícitos y lo afirman, están con mucha claridad. En la segunda, aquí en Filipenses capítulo 1, mire, versículo 6, ahí tenemos otra seguridad, otra afirmación de la palabra de Dios y no de los hombres, que la salvación no se puede perder. Y dice así, Filipenses capítulo 1 y el versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1. Estando convencidos, eso quiere decir persuadido, convencido, seguros de la salvación, del perdón de mis pecados, del regalo de la vida eterna, de mi entrada a la gloria del Padre, a la casa del Padre. Estamos convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que perdonó mis pecados, Él es el que comenzó la buena obra. El que me lavó con su sangre preciosa cuando yo vivía sin fe y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando yo estaba caminando rumbo a eterna perdición como esclavo del pecado, estamos convencidos que Él comenzó esta buena obra. Él me hizo templo de su Espíritu Santo. Él me adoptó como su hijo. Yo estoy convencido, dice la palabra de Dios, y Dios mismo lo afirma, que Él lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él se compromete, mis hermanos, y es fiel a su palabra, que nos va a sostener en tiempos huracanados, nos va a sostener en tiempo de ríos desbordados, nos va a sostener en tiempo de pruebas. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que yo esté delante de Él. Hasta el día en que yo abandone este mundo, hasta ese día mi Señor se compromete y me asegura que mi salvación está segura en Él, porque la salvación Jesucristo la consumó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por mi pecado y por mi maldad. Él es el que me dio libertad de la ley del pecado. Ahora mi Señor Jesucristo me dice que Él que comenzó la buena obra, Él lo va a perfeccionar hasta el día que venga mi Señor Jesucristo, o el día que yo abandone este mundo. La palabra de Dios lo afirma, y no es el hombre quien lo afirma.
es la palabra de Dios. Por eso es importante extraer y mostrar los versículos bíblicos que nos hable y nos afirme y nos señale que nuestra salvación, mis hermanos, es segura. Así, aquí mismo, en la segunda epístola a Timoteo, la palabra de Dios, mis hermanos, es explícito, es claro. Y hay muchos versículos bíblicos, muchos, que habla de la seguridad de la salvación. Y por eso estoy poniendo estos versículos, para que lo podamos ver. Y ya no es el primero, ya llevo como 5 y vamos a seguir viendo versículos bíblicos. Segunda epístola a Timoteo. Dice la palabra de Dios allí, en el capítulo 1 y el versículo 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. El apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando escribe la segunda epístola a Timoteo. Ya estaba a punto de ser sacrificado, pero él, hasta en los momentos más difíciles de su vida, había comprendido, lo había entendido muy bien, que todos los sufrimientos que él padecía no era vergüenza para él, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién tengo puesta mi fe, yo sé quién murió por mis pecados, yo sé quién puso su vida para quitar de en medio el pecado y sacar a luz la inmortalidad por el Evangelio. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién perdonó mis pecados. Yo sé quién es Jesucristo. Yo sé que Él resucitó de los muertos. Yo sé en quién he creído. Seguridad de salvación. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es segura cuando resplandece el Evangelio en nuestras vidas, cuando reconocemos que hemos pecado y que debemos de cambiar nuestra forma de pensar, que nos debemos de convertir, pero tenemos que pasar por el sacrificio de Jesucristo para ser justificado, para ser salvo, para que me limpie de mi pecado y de mi maldad, para que me haga una nueva criatura, para que yo venga de la muerte a la vida espiritual. Cuando lo entendemos claramente, el mismo Espíritu de Dios nos afirma que somos salvos y nos afirma que somos hijos de Dios. El problema es que muchos no han entendido lo que es el Evangelio. Muchos no lo han tomado en serio, que Cristo murió por nuestra culpa. Y es necesario, mis hermanos, como dice el apóstol aquí, la palabra de Dios nos los afirma explícitamente. Y lo afirma. Por eso nosotros, mis hermanos, creemos de todo corazón y la palabra de Dios ha disipado nuestras dudas como creyentes. Así que esta es una de las maneras para asegurar que nos enseña la seguridad de la salvación, es la palabra de Dios. Los textos que estamos leyendo. Te voy a dar otro texto. Primera de Pedro 1:15, 1:5. Mira qué dice. Primera de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Lo voy a buscar para leer un poquito el contexto.
Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo, voy a leer desde el 3. Recuerde que el apóstol Pedro en esta carta universal le escribe a los que están expatriados, así como Santiago a las 12 tribus de Israel, por el ministerio que ellos tenían a la circuncisión en esos tiempos de persecución. Y el apóstol les escribe, mire cómo dice aquí, desde el 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos les escribe, a los expatriados, a los perseguidos, que habían recibido al Mesías, que habían creído en Jesucristo, que habían sido sus pecados borrados, que ellos ya tenían el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu. A ellos les escribe el apóstol y le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo comienza: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego dice en el versículo 4, ¿con qué propósito? Para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Observe la seguridad. La palabra de Dios lo afirma. Y el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Qué es lo que es guardado? Ese lugar, mis hermanos, esa herencia incorruptible, esa eternidad donde no existirá pecado. Aquí nos enseña que esa vida inmarcesible que ya no se va a marchitar, por lo que Jesucristo hizo en la cruz y el resucitar de los muertos, dice aquí, con el propósito de darnos la herencia. Esa herencia que el primer Adán lo perdió allá en el jardín del Edén. Ahora esa herencia es recuperada por el postrer Adán, por aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo, donde entró la vida y la justicia por medio de Él, en donde se recupera una vez más esa herencia, en donde no habrá pecado, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá corrupción. Por eso dice aquí, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y bendito sea el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea porque nos hizo renacer. Experimentamos el nuevo nacimiento. Y una vez que somos nacidos de nuevo, ya no podemos nosotros morir otra vez y volver a renacer. Morir otra vez y volver a renacer. Es una sola vez y para siempre. Y esa preciosa herencia que nos tiene reservado el Señor, nos lo asegura que está guardado por su poder mediante la fe. ¿Con qué propósito? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta palabra aquí, salvación, mi hermano, no te está hablando de la salvación de tu alma. Esta salvación
que el apóstol está y escribió es la salvación completa. Es la salvación de una vida inmarcesible. La salvación, mis hermanos, sí, está siendo, dice aquí, guardada por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Está hablando de aquel día en que nosotros abandonemos este mundo. El día en que resuciten los muertos para vida. En el día en que nuestro Señor Jesucristo toque la trompeta y los muertos en Cristo resuciten, incorruptibles, inmortales, sin contaminación, que no se va a marchitar. De esa salvación está hablando aquí Pedro, la completa. Porque cuando venimos a Cristo Jesús y perdona nuestros pecados y nos da el don de la vida eterna, por el Espíritu Santo que nos iluminó en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para poder entender el Evangelio de la salvación. Y cuando venimos a Él, mis hermanos, después de haber estado muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos regenera en nuestro espíritu